Dejé de buscar intimidad después de años de escuchar "estoy demasiado cansada, ahora". Mi transformación personal obligó a mi esposa a reaccionar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una historia completamente nueva para compartir con ustedes. Así que, empecemos. Mi nombre es Jackson, y aquí les cuento cómo mi matrimonio murió lentamente a lo largo de 7 años. Les contaré cómo, finalmente, dejé de luchar por algo que nunca iba a suceder. Y cómo mi decisión de enfocarme en mí mismo terminó revelando verdades sobre mi relación. Verdades que había estado evadiendo por demasiado tiempo. Hay otros hombres allá afuera, viviendo en dormitorios sin vida. A quienes les dicen que están pidiendo demasiado, preguntándose si están locos. Por desear las cosas que merecen. Si ese eres tú, tal vez mi historia te ayude a ver tu situación con mucha más claridad. Permítanme empezar desde el principio, para que entiendan cómo llegamos hasta aquí. Conocí a Lauren hace 13 años, cuando ambos estábamos al final de nuestros 20s. Nos conocimos a través de amigos en común, en un evento de fin de semana. Y me sentí inmediatamente atraído hacia ella, justo después de que nos presentaron. Ella era hermosa, y conectamos de inmediato, en cuanto empezamos a hablar. Intercambiamos números ese día, y la llamé unos días después, para invitarla a salir. En nuestra primera cita, hablamos durante horas aquella noche. Mucho después de haber terminado de cenar. Había una fluidez natural, muy sencilla, en nuestra conversación. Empezamos a salir en serio, después de esa primera cita. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana, haciendo todas las cosas normales que hacen las parejas. Mientras se van conociendo. Nos casamos después de 3 años de noviazgo, en una ceremonia íntima, con unos 80 invitados. En su mayoría familiares y amigos cercanos. Recuerdo haberme sentido muy optimista sobre nuestro futuro, durante ese viaje. Miraba a Lauren, y pensaba en todos los años que teníamos por delante. Todas las experiencias que compartiríamos, el hogar que construiríamos juntos. La familia que formaríamos. Yo estaba completamente entregado, totalmente comprometido a hacer que este matrimonio funcionara. Y a construir una vida con esta mujer. Esos primeros años de matrimonio fueron genuinamente buenos. Me sentía feliz y satisfecho con mi relación. Teníamos una vida íntima sana, 2 o 3 veces por semana en promedio. Algunas semanas podía ser más, otras semanas menos, pero era consistente. Había deseo ahí, una sensación de que ambos nos queríamos. Y disfrutábamos estar cerca el uno del otro. Lauren a veces tomaba la iniciativa, aunque yo iniciaba la mayor parte del tiempo. Y ambos éramos receptivos el uno con el otro. Había un deseo mutuo, un esfuerzo compartido. Y la certeza de que ambos valorábamos ese aspecto de la relación, y queríamos mantenerlo. Nuestra vida juntos se sentía como una verdadera sociedad, durante esos primeros años. Ambos trabajábamos a tiempo completo, contribuíamos a las finanzas del hogar, cuidábamos de la casa. Y compartíamos las responsabilidades. Vistos desde afuera, parecíamos la pareja joven perfecta, con toda la vida por delante. Teníamos una base sólida, y un futuro brillante. Sentía que había encontrado a mi persona, a la mujer con la que iba a pasar el resto de mi vida. La mujer que sería la madre de mis hijos. Esa última parte era esencial para mí, y quiero asegurarme de que entiendan, exactamente. Lo importante que era, porque se vuelve el centro de todo lo que pasó después. Siempre había querido ser padre. Era una parte fundamental, de cómo imaginaba mi vida y mi futuro. Cuando pensaba en cómo quería que fuera mi vida, en 10 o 20 años. Siempre me imaginaba teniendo hijos. Mi padre había sido un gran papá, muy presente e involucrado en mi vida. Y yo quería transmitir eso a la siguiente generación. Quería experimentar ese vínculo, entre padre e hijo. Quería criar buenos seres humanos, que salieran al mundo y lo hicieran mejor. Esto no era solo una preferencia casual, era un deseo profundo. Que había sido parte de quien era yo, desde que tengo memoria.
cuando nos casamos, asumí que empezaríamos a buscar hijos en unos pocos años. Ambos estábamos en nuestros primeros 30, una buena edad para tener bebés. Éramos financieramente estables, vivíamos en un buen vecindario, y teníamos una relación sólida. Todas las piezas estaban en su lugar. Imaginé que disfrutaríamos estar casados un par de años, solo nosotros dos. Y luego empezaríamos a intentar formar nuestra familia. Ese era el plan en mi cabeza. Y durante esos primeros 3 años de matrimonio, me contenté con esperar. Porque todavía estábamos disfrutando la fase de recién casados de nuestra relación. Pero siempre supe que la conversación sobre tener hijos llegaría. Y yo estaba ansioso de que ocurriera. Cuando saqué el tema, a los 3 años de nuestro matrimonio, pensé que sería una charla directa y sencilla. Porque creía que ambos estábamos en la misma sintonía. Listos para avanzar con algo que ya habíamos acordado que queríamos. Recuerdo esa noche con tanta claridad, precisamente porque fue muy diferente a lo que yo esperaba. Era una noche de entre semana. Simplemente estábamos relajándonos, después de un largo día de trabajo. Parecía un buen momento para sacar a relucir algo importante. Así que, me animé. Me giré hacia ella y le dije: creo que deberíamos empezar a buscar un bebé. Estoy listo para ser papá. Y estamos en un buen momento para hacerlo. Lo dije con una sonrisa, porque estaba genuinamente emocionado con la idea. Esperaba que ella también se emocionara. Pero eso no fue lo que pasó. En lugar de eso, todo el rostro de Lauren adoptó una expresión de incomodidad. Su sonrisa desapareció, y luego me respondió, diciendo que no estaba segura de estar lista todavía. Dijo que quería enfocarse en su carrera por un tiempo más. Porque acababan de ascenderla en el trabajo, unos meses atrás. Me explicó que finalmente estaba escalando en su empresa, obteniendo el reconocimiento y las oportunidades por las que había estado trabajando. Y que no quería tomarse una licencia de maternidad. Justo cuando las cosas iban tan bien profesionalmente. Dijo que, si se embarazaba ahora, tendría que dar un paso atrás en el trabajo. En el preciso momento en que debía estar demostrando su valía en su nuevo puesto. Y eso podría perjudicar sus posibilidades de ascenso en el futuro. Me quedé ahí sentado escuchándola, y tengo que admitir que me sentí decepcionado. Esta no era la respuesta que esperaba, pero al mismo tiempo, traté de entender su punto de vista. Su carrera es esencial, lo entiendo. Yo también me preocupaba por mi propia carrera. Y sabía que Lauren había trabajado duro para llegar a donde estaba. No quería ser el tipo de esposo que desestima las metas profesionales de su esposa. O la presiona para que renuncie a oportunidades que se había ganado. Así que, aunque estaba decepcionado, le dije que la entendía. Le dije que podíamos esperar un poco más. Ella me dijo que deberíamos retomar la conversación en 1 año o 2. Que para entonces estaría más establecida en su nuevo puesto, y sería un mejor momento. Estuve de acuerdo, pensando que era razonable. 1 año o 2 no parecía tanto tiempo de espera. Y si eso significaba que Lauren se sentiría más cómoda y lista, entonces valía la pena. Pero aquí es donde las cosas empezaron a salir mal, y sucedió tan rápido. Que casi no me di cuenta al principio. A las pocas semanas de esa conversación sobre tener hijos, Lauren empezó a rechazarme. Cuando intentaba tener intimidad con ella. Al principio, era solo de vez en cuando. Yo tomaba la iniciativa, y ella decía algo como: estoy agotada esta noche. ¿Podemos dejarlo para este fin de semana? O también, tengo esa reunión importante mañana a primera hora. Necesito dormir bien. Y, ya sabes, eso es normal. Todo el mundo tiene noches en las que está genuinamente cansado, estresado, o sin ganas. No le di importancia, las primeras veces que pasó. Simplemente decía, está bien, no hay problema, y nos íbamos a dormir. Suponía que tendríamos intimidad en 1 día o 2, cuando ella se sintiera con más ánimos. Pero esos rechazos ocasionales
empezaron a ocurrir con más frecuencia. Lo que había sido de vez en cuando, se convirtió en una vez a la semana. Luego en varias veces a la semana, y después, básicamente, cada vez que intentaba iniciar cualquier tipo de contacto físico. Y siempre eran el mismo tipo de excusas. Estoy demasiado cansada era la más grande, la que escuchaba más que cualquier otra. Llegaba a casa del trabajo, e incluso si habíamos pasado una velada encantadora juntos. Cenado y visto un poco de televisión. Cuando llegaba la hora de ir a la cama e intentaba ser cariñoso, o iniciar la intimidad. Ella decía que estaba demasiado cansada. O podía ser, tengo dolor de cabeza, o mi estómago no se siente muy bien. O, estoy muy estresada por este proyecto en el trabajo. O, simplemente no tengo ganas esta noche. Podemos solo abrazarnos. Siempre había una razón. Siempre una excusa de por qué no podíamos tener intimidad en ese preciso momento. Y siempre añadía algo como, tal vez mañana, o quizás este fin de semana. Para suavizar el rechazo, haciéndolo parecer como si se tratara solo de ese momento en particular. Y no de un patrón más grande. Pero el tal vez mañana, nunca llegaba. El mañana llegaba, y había una nueva excusa. Llegaba el fin de semana, y estaba demasiado cansada por hacer mandados. O demasiado estresada por alguna otra cosa. Nuestra vida íntima, que había sido sana y normal durante los primeros 3 años de nuestro matrimonio. Simplemente se desmoronó por completo. Pasamos de 2 o 3 veces por semana, a tal vez una vez al mes, si tenía suerte. Y hasta esa única vez al mes, no era fácil. No es que Lauren tomara la iniciativa, o mostrara interés. Yo tenía que intentarlo varias veces a lo largo del mes, ser rechazado una y otra vez, y luego. Si todo se alineaba perfectamente y ella casualmente estaba del humor adecuado, sucedía. E incluso cuando sucedía, se sentía completamente diferente a como solía ser. Lauren parecía estar haciéndolo por compromiso, solo para mantenerme satisfecho. En lugar de porque realmente quisiera estar cerca de mí. Me tomó unos meses ver el patrón con claridad, pero una vez que lo hice, se volvió imposible de ignorar. El momento en que empezó todo, era demasiado obvio. La conclusión era bastante clara. Ella estaba evitando quedar embarazada. Si no teníamos intimidad, entonces había 0 posibilidades de que ocurriera un embarazo. Ni siquiera por accidente. Era una forma de controlar la situación. Sin tener que enfrentar conversaciones difíciles al respecto. Cuando me di cuenta de esto, supe que necesitaba hablar con ella al respecto, directamente. Así que, una noche, la senté y le dije lo que había estado notando. Le dije que nuestra vida íntima había cambiado por completo, desde que saqué el tema de tener hijos. Y no creía que fuera una coincidencia. Le dije que, si aún no estaba lista para quedar embarazada. Lo entendía y lo respetaba completamente. Pero no teníamos que dejar de tener intimidad por completo. Podíamos usar protección. Podíamos usar condones. O ella podía tomar pastillas anticonceptivas, si es que no lo estaba haciendo ya. Había maneras de prevenir un embarazo, manteniendo al mismo tiempo una relación física saludable. No teníamos que elegir, entre tener un buen matrimonio, y esperar para tener hijos. Esas 2 cosas no tenían que ser mutuamente excluyentes. Pero Lauren desestimó por completo lo que le estaba diciendo. Actuó como si yo estuviera imaginando cosas, y haciendo conexiones que no existían. Insistió en que los tiempos eran solo una coincidencia. Que realmente solo estaba cansada y estresada con el trabajo. Y que no tenía absolutamente nada que ver con evitar un embarazo. O con la conversación que habíamos tenido sobre los hijos. Me prometió que las cosas mejorarían, que haría un mayor esfuerzo. Que volveríamos a ser como al principio de nuestro matrimonio. Lo hizo sonar como si fuera solo una mala racha temporal, algo que se resolvería naturalmente. Una vez que estuviera menos estresada en el trabajo, o cuando se adaptara a su nuevo puesto. Así que, decidí creerle, o al menos lo intenté. Porque la alternativa,
que ella me estuviera mintiendo y manipulando la situación, era demasiado dolorosa de aceptar. Decidí darle tiempo, y ver si las cosas mejoraban como ella prometió. Pero nada cambió. Si acaso, empeoró. Pasaron los meses, y nuestra vida íntima siguió igual, prácticamente inexistente. Pasó un año entero, desde esa conversación inicial sobre tener hijos. Y nuestra relación física seguía muerta. Estábamos teniendo sexo, tal vez, una vez cada 2 o 3 meses en ese punto. Y siempre era en los términos de Lauren, siempre cuando ella decidía que tenía ganas. Nunca cuando yo iniciaba. Sentía que le estaba mendigando afecto físico, a mi propia esposa. Y ese sentimiento es increíblemente degradante. Va destruyendo tu autoestima de maneras que son difíciles de explicar. A menos que lo hayas experimentado tú mismo. El rechazo empezó a afectar cómo me sentía conmigo mismo en general, no solo en mi matrimonio. Empecé a preguntarme si había algo mal en mí. Me miraba en el espejo, y criticaba cada pequeña cosa que veía. Es un estado mental terrible en el cual estar, y afecta absolutamente todo. Y a través de todo esto, los años seguían pasando. Años de promesas de Lauren de que las cosas mejorarían, de que haría un mayor esfuerzo. De que nuestra relación volvería a ser como antes. Pero esas promesas, estaban vacías. En realidad, nada cambió nunca. Cuando cumplí 36 años, y Lauren 34, volví a sacar el tema. Le dije que realmente deberíamos empezar a intentarlo, porque no nos estábamos haciendo más jóvenes. Y yo sabía que la edad se convierte en un factor crucial. En la fertilidad y en las complicaciones del embarazo. Ella me dijo que quería esperar hasta alcanzar un hito particular en el trabajo. Algún ascenso específico, o la finalización de un proyecto en el que estaba trabajando. Lo hizo sonar como si fueran solo unos pocos meses más. Y que una vez que lograra ese objetivo en particular, entonces podríamos empezar a intentarlo. Así que esperé, pensando que llegaría ese momento, y finalmente avanzaríamos. Pero cuando ese hito llegó y pasó, hubo una nueva razón para esperar. Le señalé que la fertilidad comienza a disminuir en las mujeres después de los 35 años. Que los riesgos de complicaciones durante el embarazo aumentan con la edad. Y que realmente no deberíamos esperar mucho más, si queríamos tener hijos. Yo había investigado, leído artículos, y hablado con amigos que tenían hijos. Conocía las estadísticas. Sabía que cada año que esperábamos, lo hacía más difícil y más riesgoso. Pero Lauren ya tenía preparada otra excusa. Esta vez, era sobre el dinero. Dijo que quería esperar hasta que hubiéramos ahorrado más. Hasta que hubiéramos pagado más de la hipoteca, hasta que fuéramos más seguros financieramente. Lo hizo sonar responsable y práctico, como si simplemente estuviera siendo inteligente. Al asegurarse de que pudiéramos permitirnos criar hijos adecuadamente. Pero el asunto es este, ya éramos financieramente seguros. Ambos teníamos buenos trabajos, con ingresos estables. Teníamos ahorros. Teníamos capital en nuestra casa. No éramos ricos, pero estábamos más cómodos que muchas personas con hijos. La excusa financiera, realmente no se sostenía bajo escrutinio. Pero no me opuse con la fuerza que debería haberlo hecho. Simplemente lo acepté y esperé un poco más, esperando que eventualmente alcanzáramos cualquier umbral invisible que Lauren tuviera en su mente, para estar lista. Sentía que estaba mendigando afecto e intimidad a mi propia esposa. Y ese sentimiento es increíblemente degradante, además de doloroso. En formas que son difíciles de expresar con palabras. Me hacía sentir patético. Intenté todo lo que se me ocurrió para arreglar la situación. Para descubrir que estaba mal y mejorarlo. Planeé citas románticas, pensando que tal vez solo necesitábamos reconectarnos emocionalmente. Tal vez habíamos perdido esa chispa, y necesitábamos redescubrirla. Hacía reservas en buenos restaurantes. Planeaba salidas nocturnas haciendo cosas que solíamos disfrutar juntos. E intentaba crear oportunidades para que nos sintiéramos unidos de nuevo. Pero no sirvió de nada.
Las citas eran bastante agradables. Teníamos conversaciones decentes, pero al volver a casa, nada cambiaba. Seguía siendo rechazado, si intentaba tener intimidad. Le preguntaba si todavía se sentía atraída por mí, si algo en mí había cambiado, que la desanimara. O si había algo que yo estuviera haciendo mal en la cama. Le preguntaba si había problemas en nuestra relación que necesitáramos resolver. Si estaba infeliz por algo, y si esa era la razón por la que no quería tener intimidad. Pero ella siempre me daba consuelos vagos. Prometía esforzarse más, y darle prioridad a nuestra vida íntima, pero, de nuevo, nada cambiaba jamás. Para cuando llevábamos casados 7 años. Llegué a lo que solo puedo describir como mi punto de quiebre. Me desperté una mañana, y me di cuenta de que estaba emocionalmente exhausto. Por los años de intentar hacer funcionar algo, que claramente no tenía solución. No podía soportar que mi autoestima siguiera siendo destrozada, poco a poco. Cada vez que Lauren me alejaba, o rechazaba mis insinuaciones. Y después de años de eso, simplemente, ya no tenía nada más que dar. Así que, tomé una decisión que cambió por completo la dinámica de nuestro matrimonio. Dejé de iniciar cualquier tipo de intimidad física con Lauren. Se acabó el buscar su mano, cuando estábamos sentados juntos. Se acabó el sugerir que nos fuéramos a la cama a la misma hora. Se acabaron los intentos de ser romántico o cariñoso. Simplemente, detuve todo eso. También dejé de sacar el tema de tener hijos. Porque estaba cansado de las excusas y las falsas promesas. Dejé de intentar planear citas románticas, o de hacer cosas extraordinarias para ganar su afecto. Dejé de comprarle flores, de sorprenderla con su comida para llevar favorita. O de sugerir que nos fuéramos el fin de semana. Dejé de esforzarme por mantener nuestra relación. Porque había sido el único en hacerlo durante años, y estaba exhausto por ello. Y aquí está la parte que confirmó todo lo que había estado sintiendo. Pero que no quería admitir ante mí mismo, Lauren ni siquiera se dio cuenta. De que yo había dejado de intentarlo. No exagero cuando digo, que ella no lo notó. Pasaron las semanas, luego un mes, luego 2 meses. Y ella ni una sola vez me preguntó por qué había dejado de buscar intimidad. Nunca cuestionó por qué ya no intentaba besarla, ni tomarla de la mano. Nunca mencionó el hecho de que no habíamos tenido intimidad en meses. De que no estábamos teniendo sexo en absoluto. Ni de que nuestra relación física había muerto por completo. Ella misma nunca iniciaba la intimidad, nunca hizo ningún movimiento para ser cariñosa. O acercarse a mí. Parecía perfectamente contenta, tal vez incluso aliviada, de que yo hubiera dejado de intentarlo. Vivíamos como compañeros de cuarto, que casualmente compartían una casa y dividían las facturas. Pero no teníamos conexión física, y apenas teníamos una conexión emocional. Más allá de conversaciones superficiales sobre cosas mundanas. Eso dolió más, que todos los años de rechazo combinados. Y lo digo con total sinceridad. Su total indiferencia ante la muerte de nuestra vida íntima. Confirmó lo que yo había temido todo el tiempo. A ella genuinamente no le importaba ese aspecto de nuestro matrimonio. Estaba encantada con la forma en que estaban las cosas. Nosotros viviendo vidas separadas bajo el mismo techo. Con nuestro matrimonio siendo nada más que un acuerdo legal, y una situación de vivienda compartida. Una vez que dejé de intentar arreglar nuestro matrimonio, o de mantener cualquier tipo de conexión con Lauren, las cosas se deterioraron rápidamente. Empecé a quedarme hasta tarde en el trabajo. Y quiero ser claro en que esto no fue porque tuviera que hacerlo, o porque mi trabajo lo requiriera. Me quedaba hasta tarde, porque no quería volver a casa. El hogar ya no se sentía como un santuario. No se sentía como un lugar donde pudiera relajarme, ser yo mismo, y sentirme cómodo. Por el contrario, se sentía como un lugar donde me enfrentaba constantemente a la realidad. La realidad de que mi matrimonio estaba muerto, y que mis sueños de tener una familia nunca se harían realidad. Me ofrecía como voluntario para proyectos adicionales en el trabajo.
Le decía a mi jefe que estaría feliz de quedarme hasta tarde para terminar algo, que, honestamente, podría haber esperado hasta el día siguiente. También empecé a salir hacia el trabajo más temprano por la mañana, levantándome cuando todavía estaba oscuro afuera, y saliendo de la casa antes de que Lauren estuviera despierta. De esa manera, no tenía que sentarme frente a ella en la mesa del desayuno y fingir que todo estaba bien. Compraba el desayuno de camino al trabajo y me sentaba en mi coche en el estacionamiento por un rato, si llegaba demasiado temprano. Cualquier cosa, con tal de evitar estar en esa casa con ella. También me reconecté con viejos amigos, con los que había perdido el contacto durante los años de matrimonio. Cuando estás en una relación, especialmente en un matrimonio, es fácil dejar de lado las amistades, mientras te enfocas en tu pareja y en construir una vida juntos. Pero una vez que dejó de importarme mi matrimonio, me di cuenta de que necesitaba a otras personas en mi vida, necesitaba conexiones sociales, fuera de mi relación con Lauren. Así que, contacté a chicos de los que había sido amigo, chicos a los que no había visto en años. Empecé a salir más con ellos, saliendo después del trabajo a tomar algo o cenar, reuniéndome los fines de semana para ver deportes o jugar al golf, o simplemente para pasar el rato. Hacía planes para estar fuera de casa el mayor tiempo posible. Llegaba a casa a altas horas de la noche, a menudo después de las 10 u 11:00. Y Lauren ya estaba en la cama dormida. Eso era perfecto para mí, porque significaba que podía evitar cualquier interacción con ella. Simplemente lavarme los dientes y meterme en la cama. Sin tener que hablar o reconocer el enorme elefante en la habitación, nuestro matrimonio fallido. Durante esos meses de evitar a mi esposa, y de pasar la mayor parte de mi tiempo en el trabajo o saliendo con amigos, algo más empezó a suceder, de lo que realmente no me di cuenta al principio. Dejé de cuidarme. Siempre había estado relativamente preocupado por mi salud en mis años 20. Pero a medida que mi matrimonio se deterioró y me volví más infeliz, dejé que todo eso se perdiera. Comía fuera constantemente, porque nunca estaba en casa para las comidas. Compraba comida rápida para el almuerzo, cualquier cosa que fuera rápida y conveniente, en el autoservicio cerca de mi oficina. Dejé de hacer ejercicio por completo. La membresía del gimnasio que había tenido durante años, quedó sin usarse. Estaba infeliz y estresado, y usaba la comida como un mecanismo de consuelo, sin pensar realmente en ello, ni ser consciente de lo que le estaba haciendo a mi cuerpo. El peso se fue acumulando gradualmente, de la forma en que siempre lo hace, cuando no prestas atención a lo que comes, o a cuánto te mueves. 5 libras se convirtieron en 10, y me decía a mí mismo que no era gran cosa, que las perdería eventualmente. 10 libras se convirtieron en 20. Y mis pantalones empezaron a sentirse un poco más apretados alrededor de la cintura. Pero simplemente aflojaba mi cinturón un agujero más, y no le daba mucha importancia. 20 libras se convirtieron en 30, y de repente, mi ropa ya no me quedaba bien. Mis pantalones estaban apretados e incómodos, clavándose en mi cintura cuando me sentaba. Mis camisas tiraban de mi estómago y mi pecho, con los botones tensos. Pero no me puse en forma. Seguí subiendo de peso. Para cuando me miré a mí mismo, y reconocí lo que estaba sucediendo, había engordado 35 o 40 libras. La mayor parte estaba concentrada alrededor de mi abdomen. Mi rostro era más redondo y lleno, mis mejillas hinchadas. La línea de mi mandíbula desapareció por completo, enterrada bajo una capa de grasa. Me veía cansado, poco saludable, y derrotado. Un día, me estaba preparando para el trabajo, de pie frente al espejo del baño en ropa interior. Y me miré de verdad, por primera vez en meses. Apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Este no era yo. O al menos, no era quien siempre pensé que era. Me había convertido en esta versión de mí mismo, con sobrepeso, fuera de forma, e infeliz. Y había dejado que pasara, sin siquiera luchar contra ello. Me sentía terrible físicamente.
Estaba lento y cansado todo el tiempo, a pesar de que dormía mucho. Me quedaba sin aliento, al subir un tramo de escaleras. Me dolía la espalda, por cargar ese peso extra. Me dolían las rodillas. Pero también me sentía terrible, mental y emocionalmente. Y eso era aún peor, que el malestar físico. Me había dejado ir físicamente, hasta el punto en que ni siquiera me reconocía. Mi matrimonio era un fracaso. Mi sueño de tener una familia, fracasó. Mi salud física, era un fracaso. Estaba fracasando en todo lo que me importaba, y no sabía cómo arreglar nada de eso. Ese momento de estar frente al espejo y no reconocerme, fue una llamada de atención. Fue como si algo hiciera clic en mi cerebro, y me di cuenta de que había permitido que mi matrimonio infeliz destruyera, no solo mi autoestima, sino mi salud física. Y todo mi sentido de quién era yo como persona. Había estado tan concentrado en intentar arreglar mi relación con Lauren durante años. Intentando hacer que me deseara, intentando convencerla de tener hijos conmigo. Intentando salvar nuestro matrimonio. Pero a través de todo eso, me había descuidado por completo. Había dejado de cuidar mi cuerpo. Y tomé una decisión en ese mismo momento: si mi matrimonio estaba muerto. Si mi esposa no me deseaba, si no iba a tener la familia que siempre había soñado, entonces, como mínimo, iba a tomar el control de la única cosa que realmente podía controlar. Que era yo mismo. En ese punto, me había rendido por completo respecto a nuestro matrimonio. Renunciando a que alguna vez fuera lo que yo quería que fuera. Estaba haciendo esto por mí, para mí mismo, porque merecía sentirme bien conmigo mismo. Incluso si mi esposa no me deseaba. Merecía estar sano y fuerte, mirarme en el espejo y que me gustara lo que veía. Sin importar lo que estuviera pasando en mi matrimonio. Empecé por inscribirme en un gimnasio cerca de mi oficina. Había un buen centro de acondicionamiento físico, a pocas cuadras de donde trabajaba. Y compré una membresía esa misma semana. Empecé a ir después del trabajo, lo cual tenía el beneficio adicional de darme aún más razones para no ir a casa. Podía quedarme en el gimnasio por 1 hora o 2, hacer un buen entrenamiento, ducharme ahí. Y para cuando llegara a casa, sería tarde, y Lauren probablemente ya estaría en la cama. También contraté a un entrenador personal, que me preparó un programa de entrenamiento. Enfocado tanto en cardio para quemar grasa, como en entrenamiento de fuerza para desarrollar músculo. No les voy a mentir, fue brutal al principio. Estaba tan fuera de forma, que incluso los ejercicios básicos me dejaban exhausto y adolorido. Fue una lección de humildad y muy frustrante, pero seguí adelante. Esforzándome más de lo que lo había hecho en años. También cambié por completo mi dieta, lo cual era tan importante como el ejercicio. O tal vez incluso más. Dejé de comer fuera en cada comida. En su lugar, empecé a preparar mis comidas los domingos, dedicando unas horas a cocinar alimentos saludables y altos en proteínas, para dividirlos en porciones, y comerlos durante la semana. Eliminé el alcohol casi por completo. Había estado bebiendo regularmente cuando salía con amigos. Tomando cervezas o cócteles varias veces a la semana, pero reduje eso a, tal vez, una vez al mes. Dejé por completo de comer comida chatarra y rápida. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Esto no fue un milagro donde hice ejercicio por un mes. Y de repente me veía como una persona diferente. Tomó tiempo, constancia, y mucho trabajo duro. Pero, a lo largo de 1 año y medio, me convertí en una persona completamente diferente físicamente. El peso empezó a desaparecer, en los primeros meses. Mi ropa empezó a quedarme mejor. Me miraba en el espejo, y realmente me gustaba lo que veía, por primera vez en años. No se me escapó la ironía, de que mi matrimonio se estaba desmoronando. Al mismo tiempo que yo me estaba reconstruyendo. Pero, sinceramente, eso es lo que lo hizo posible. Si todavía hubiera estado intentando arreglar mi matrimonio, si todavía hubiera estado enfocado en Lauren,
e intentando hacer que me deseara. No habría tenido la energía mental y emocional para enfocarme en mí mismo de esta manera. Fue solo porque me había rendido con el matrimonio, que fui capaz de redirigir toda esa energía para transformarme a mí mismo. La gente empezó a notar y a comentar sobre la transformación. Me pedían consejos sobre dieta, tips de entrenamiento, me preguntaban a qué gimnasio iba. ¿Y cuál era mi secreto? Amigos a los que no había visto en unos meses, se sorprendían genuinamente al verme. Apenas me reconocían, por lo mucho que había cambiado. Me encontraba con un amigo para tomar algo, y se quedaba mirándome por un minuto. Antes de decir algo como, «Santo cielo. ¿Qué te pasó? Pareces una persona completamente diferente». La atención se sentía bien. No voy a mentir sobre eso. Después de pasar años sintiéndome no deseado, y poco atractivo en mi propia casa, sintiendo que era invisible para mi propia esposa, fue reconfortante que la gente se fijara en mí, me elogiara, y me tratara como si fuera atractivo. Me recordó que el problema no era yo, que yo no era fundamentalmente indeseable, como había empezado a creer. El problema era mi matrimonio, y la falta de interés de mi esposa en mí. No algo inherentemente malo en mí como persona. La transformación física tuvo un efecto secundario inesperado, aumentó mi confianza en todas las áreas de mi vida. Empecé a asumir proyectos más grandes en el trabajo y a ofrecerme como voluntario para roles de liderazgo, de los que antes podría haber huido. Mi carrera estaba prosperando, en el momento exacto en que mi matrimonio estaba muriendo. Y, honestamente, el éxito en el trabajo ayudó a amortiguar el dolor del fracaso en casa. Al menos estaba teniendo éxito en algo. Al menos un área central de mi vida iba bien, incluso si mi vida personal era un completo desastre. A través de toda esta transformación, tanto física como profesional, Lauren apenas parecía notarlo o importarle. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre nuestro matrimonio. No hizo cumplidos sobre los cambios en mi cuerpo. No inició ningún contacto físico, ni intentó reconectarse emocionalmente conmigo. Nuestro matrimonio siguió exactamente como había sido, durante los últimos 2 años, muerto, frío. Más como compañeros de cuarto que como esposos. Aproximadamente a un año de mi transformación, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Empecé a notar que una mujer en mi gimnasio me estaba prestando atención. La había visto por el gimnasio durante meses, pero nunca había hablado realmente con ella. Más allá de un rápido hola, o un asentimiento cuando nos cruzábamos. Ella era más joven que yo, probablemente en sus primeros 30, así que unos 10 años menor. Era atractiva, claramente tomaba en serio el ejercicio a juzgar por su físico. Y siempre parecía amigable y accesible. Al principio, nuestras interacciones eran solo casuales y superficiales. Estábamos entrenando cerca el uno del otro, y decíamos hola. Hacíamos una pequeña charla sobre lo lleno que estaba el gimnasio, o comentábamos sobre la música. La típica charla introductoria de gimnasio, que no significaba nada. Pero luego, empecé a notar que ella se posicionaba cerca de mí, con más frecuencia. Si yo estaba en la caminadora, ella se subía a la de al lado. Incluso si había otras caminadoras libres más lejos. Si yo estaba en el área de pesas haciendo mi entrenamiento de fuerza, ella venía a entrenar cerca. Usando las máquinas, o haciendo ejercicios cerca de donde yo estaba. Empezó a pedirme consejos sobre ejercicios o posturas. Cosas como, oye, ¿puedes revisar mi postura en estas sentadillas, o cuál es un buen ejercicio para trabajar la espalda? Estas eran cosas de las que probablemente ya sabía las respuestas. Pero le daban una razón para hablar conmigo. Las conversaciones empezaron a hacerse más largas, y más personales. Me preguntaba sobre mi día, cómo iba el trabajo, y a qué me dedicaba. Ella me contaba sobre su día, su trabajo, su vida. Se volvió obvio que estaba interesada en mí. Y no voy a mentir, la atención se sentía increíble. Aquí estaba esta mujer joven y atractiva,
que estaba mostrando un interés genuino en mí. Que quería hablar conmigo. Que preguntaba por mi vida como si realmente le importaran las respuestas. Mi esposa no me había hecho un cumplido, ni había mostrado interés en mí. Tuve cuidado de no cruzar ninguna línea, porque todavía estaba casado. Pero tampoco rechacé la amistad con esta hermosa mujer porque, honestamente, se sentía demasiado bien ser notado y deseado. Dejé que la amistad se desarrollara, viendo todo como algo inofensivo, pensando que éramos solo amigos del gimnasio. Y que no había nada de malo en tener una conversación amistosa con alguien en el gimnasio. Empezamos a hablar más, fuera de nuestros encuentros en el gimnasio. Intercambiamos números de teléfono para poder coordinar los horarios de entrenamiento. Y saber cuándo planeaba ir el otro. Pero, una vez que tuvimos los números del otro, empezamos a enviarnos mensajes durante el día. Nos escribíamos sobre nuestros días, el estrés del trabajo, los planes para el fin de semana. Y la vida en general. En la superficie, todo era inocente, pero había un trasfondo en ello. Incluso si no estábamos actuando en consecuencia. Había una tensión en nuestras interacciones. La sensación de que ambos éramos conscientes de la química entre nosotros, pero estábamos eligiendo no reconocerlo directamente, ni actuar al respecto. Todo se derrumbó en mi matrimonio, la noche en que mi esposa descubrió algo que nos obligó a ambos a enfrentar, finalmente, la verdad sobre en qué se había convertido nuestra relación. Durante todo nuestro matrimonio, nunca había sido el tipo de esposo que esconde su teléfono o actúa de manera reservada al respecto. Mi contraseña era simple, un código de 4 dígitos que había usado durante años. Y nunca había hecho ningún esfuerzo por ocultárselo a Lauren. Nunca hubo sospechas, celos, ni necesidad de monitorear lo que hacía la otra persona. Nunca se me ocurrió que Lauren supiera mi contraseña, o que alguna vez la usaría para invadir mi privacidad. Así que, un jueves por la noche, había sido un día largo para mí. Había trabajado un día completo en la oficina. Había ido directamente al gimnasio después del trabajo. Para una intensa sesión de entrenamiento con pesas y cardio. Y luego me había reunido con un par de amigos para cenar, en este bar deportivo que nos gustaba. Habíamos pasado el rato durante unas horas, viendo un partido, hablando sobre el trabajo y la vida. Simplemente relajándonos como hacen los hombres. Para cuando llegué a casa, probablemente eran cerca de las 11:00 de la noche. Tal vez un poco más tarde. Estaba físicamente exhausto por el entrenamiento, mentalmente cansado por un largo día. Y simplemente listo para desplomarme. Entré a la casa, y Lauren ya estaba en la cama, o al menos la luz del dormitorio estaba apagada. Así que asumí que estaba dormida. Pasé por mi rutina habitual de lavarme los dientes. Cambiarme a pantalones cortos y una camiseta para dormir, y poner mi teléfono en la mesita de noche. Como hacía todas las noches. Lo enchufé para que cargara, puse mi alarma para la mañana siguiente, y literalmente. A los pocos minutos de que mi cabeza tocara la almohada, me quedé profundamente dormido. Y hablo de un sueño muy pesado. De lo que no tenía absolutamente ni idea, era de que Lauren no estaba realmente dormida. Estaba acostada en la oscuridad, esperando a que yo me durmiera. Y una vez que estuvo segura de que yo estaba profundamente dormido, se estiró hacia mi mesita de noche, tomó mi teléfono, y lo revisó. No sé cuánto tiempo llevaba sabiendo mi contraseña. Tal vez me había visto teclearla en algún momento, y la memorizó. No tengo idea, y no importa. Lo que importa es que la sabía. Y la usó para revisar mis mensajes privados mientras yo dormía a su lado. Completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo. Debe haber abierto mis mensajes de texto, y visto las cosas habituales. Y luego, debe haber visto los mensajes con mi chica del gimnasio. Nuestras conversaciones de texto eran frecuentes, admito eso. Nos escribíamos durante todo el día, a veces solo cosas al azar sobre cómo iba nuestro día. A veces sobre el estado físico y planes de entrenamiento,
a veces solo bromeando y siendo amigables. El tono de nuestros mensajes era cálido y amistoso. Y sí, probablemente había un ligero coqueteo ahí. Nada pesado o explícito, sino el tipo de bromas juguetonas que ocurren cuando dos personas se sienten atraídas la una por la otra, y disfrutan hablando. Ninguno de los dos había dicho, te amo, tengo sentimientos por ti. O cualquier cosa que indicara que estábamos en una especie de aventura emocional. Cada una de las conversaciones que habíamos tenido, era algo que podría haber sucedido en público. Nada de lo que me avergonzara, o tratara de ocultar. Lauren debe haber pasado una buena cantidad de tiempo revisando esos mensajes. Leyendo conversación tras conversación, viendo con qué frecuencia esta joven y yo nos escribíamos. Y notando el tono, la calidez, y el hecho obvio de que disfrutábamos hablar el uno con el otro. Solo puedo imaginar lo que pasaba por su cabeza, mientras leía todo eso. Pero, independientemente de lo que estuviera sintiendo, no me despertó en ese momento. Volvió a poner mi teléfono en la mesita de noche, y esperó hasta la mañana. Para confrontarme sobre lo que había encontrado. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mi alarma aún no había sonado. Así que era más temprano de lo que usualmente me despertaba, probablemente alrededor de las 6:00 o 6:30. Todavía estaba aturdido, en ese estado de estar medio dormido. Abrí los ojos, y allí estaba Lauren. Completamente vestida como si hubiera estado despierta por un buen rato. Parada justo al lado de mi lado de la cama, y sostenía mi teléfono en su mano. Esa imagen está grabada en mi memoria, por lo extraña e inquietante que fue. Ella no estaba en la cama, no se estaba preparando para el trabajo, no estaba haciendo nada normal. Simplemente estaba ahí parada mirándome, sosteniendo mi teléfono, y su expresión era intensa. Era una mezcla de ira, dolor, y algo más que no pude identificar bien al principio. Tal vez traición, tal vez miedo, tal vez desesperación. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, o no hubiera dormido. Me senté en la cama, confundido y aún no completamente despierto, y le pregunté qué estaba pasando. Mi primer pensamiento, no fue que ella hubiera revisado mi teléfono. Mi primer pensamiento fue que algo malo había pasado, como una emergencia. O alguien llamando con malas noticias. Pero entonces ella dijo, ¿quién es esta mujer, con la que has estado pasando el tiempo? Y en ese momento, todo encajó en su lugar. Había revisado mi teléfono. Había leído mis mensajes. Sabía sobre mi amiga del gimnasio. Yo todavía estaba tratando de procesar lo que estaba sucediendo, aún medio dormido y confundido. Mi cerebro aún no estaba funcionando al 100%. Lauren empezó a acusarme directamente. Me preguntó si estaba teniendo una aventura, y acostándome con esta mujer. Me preguntó cuánto tiempo llevaba pasando esto. Dijo que la había traicionado, que había roto nuestros votos matrimoniales. Que no podía creer que yo le hiciera esto, después de 10 años de matrimonio. Estaba actuando, como si me hubiera atrapado en la cama con otra mujer. Ahora estaba completamente despierto, sentado ahí en la cama, mirando a mi esposa. Quien estaba llorando, y acusándome de serle infiel. Y sentí una abrumadora sensación de incredulidad y frustración. Ante la absoluta ridiculez de la situación. Esta mujer, que me había rechazado durante 7 años consecutivos. Que había dicho, estoy demasiado cansada miles de veces. Cuando yo intentaba tener intimidad con ella. Que me había hecho sentir no deseado y poco atractivo en mi propio matrimonio. Que se había negado a tener hijos conmigo, a pesar de saber lo mucho que yo deseaba ser padre. Ahora estaba parada frente a mí, actuando herida y traicionada. Porque otra mujer había mostrado interés en mí. La hipocresía de todo eso, era asombrosa. La audacia de actuar, como si tuviera algún derecho a estar molesta por esto. Después de años de tratarme como si yo no importara, era indignante. Mi respuesta a la confrontación de Lauren, probablemente no fue lo que ella esperaba. En ese momento, con ella ahí parada llorando, acusándome, y actuando como la víctima.
No pude evitar reírme. Me preguntó qué era tan gracioso, y le dije, lo gracioso. Es que estás parada aquí actuando celosa y herida, porque otra mujer está interesada en mí. Cuando te pasaste los últimos 7 años, dejando muy claro que tú no me deseas. Le dije que no tenía absolutamente ningún derecho a estar molesta por esto. Que había perdido el derecho a ser celosa o posesiva, en el momento en que decidió. Que nuestro matrimonio no necesitaba intimidad o conexión física. Lauren intentó interrumpirme, pero yo seguí hablando, porque tenía 7 años de frustración. Dolor y rechazo acumulados dentro de mí, y todo estaba saliendo a la luz ahora. Le dije que durante 7 años, me había rechazado una y otra vez, con una excusa tras otra. Le pregunté directamente. ¿Por qué siquiera te importa? Has hecho obvio que no me quieres. Entonces, ¿por qué importa si alguien más lo hace? Era una pregunta genuina, porque realmente no entendía su reacción. Si no me quería, si estaba satisfecha con nuestro dormitorio muerto. Y nuestro matrimonio estilo compañeros de cuarto, entonces ¿por qué le importaría? ¿Si otra mujer estaba interesada en mí? No debería sentirse aliviada, de que alguien más pudiera quitarme de sus manos. ¿Para que ya no tuviera que lidiar con mis peticiones de intimidad? Pero, por supuesto, yo sabía la respuesta incluso mientras hacía la pregunta. A ella le importaba, porque no se trataba de desearme. Se trataba de serme dueña, de mantenerme bajo su control. Se trataba de no querer perder algo que le pertenecía, incluso si en realidad no lo valoraba. Lauren lloraba más fuerte ahora, e insistía en que si me deseaba, que me amaba. Que estaba molesta porque no quería perderme. Dijo que nuestro matrimonio le importaba, que yo le importaba, y que por eso estaba tan herida. Por lo que había encontrado en mi teléfono. Pero yo no le creí, ni una sola palabra. No podía creerlo, porque sus acciones durante los últimos 7 años me habían demostrado todo lo contrario. Le dije que, si realmente me deseaba, si realmente me amaba de la forma en que estaba afirmando. Entonces, ¿dónde había estado ese amor durante los últimos años? ¿Dónde estaba cuando yo iniciaba la intimidad, y era rechazado constantemente? ¿Dónde estaba cuando le pedía que tuviera hijos conmigo? ¿Solo para que me dijera que necesitábamos esperar? ¿Dónde estaba cuando me sentía no deseado y poco atractivo, y como un completo fracaso como esposo? Le dije que estaba siendo ridícula, intentando actuar interesada en mí ahora. Intentando actuar como si le importara nuestro matrimonio ahora, después de años de demostrarme. A través de sus acciones, que no era así. Le dije que había perdido el derecho a ser celosa, cuando pasó esos años alejándome. Así no es como funciona. No puedes tratar a alguien como si no importara, y luego enojarte cuando empiezan a creerte. Y actúan en consecuencia. Lauren seguía insistiendo en que hablaba en serio, en que sus sentimientos eran genuinos. En que realmente me amaba y me deseaba, y que no quería perderme. Me rogaba que le creyera, que entendiera que estaba herida y asustada. Que viera que estaba siendo sincera. Pero la miré parada ahí con mi teléfono en la mano, y lo único que sentí fue ira y resentimiento. Le dije que no le creía, que no podía creerle. Porque nada en su repentina preocupación tenía sentido, dada nuestra historia. Le dije, que la única razón por la que le importaba ahora era porque había visto que otra mujer estaba interesada en mí, y que eso no era amor real. Ni deseo real. Eso era celos, posesividad, y miedo a perder el control. Le señalé que, si no hubiera revisado mi teléfono y visto esos mensajes con mi amiga del gimnasio, nada habría cambiado. Seguiríamos viviendo como compañeros de cuarto. Ella seguiría estando perfectamente contenta con nuestro matrimonio muerto. Pero en el momento en que percibió una amenaza, en el momento en que pensó que otra mujer podría arrebatarme de su lado, de repente le importó. Eso no es amor. Eso no es deseo genuino, ni afecto. Eso es simplemente no querer perder algo que crees que te pertenece. Incluso si en realidad no lo valoras, ni lo tratas bien.
Es como tener un juguete en tu armario, con el que nunca juegas. Pero en el momento en que alguien más muestra interés en ese juguete, de repente lo quieres. Y te molesta la idea de perderlo. Así es como se sentía esto para mí. Le dije a Lauren, rotundamente, que era demasiado tarde. No podía decidir de repente que me deseaba ahora, solo porque otra mujer lo hacía. No podía esperar que estuviera agradecido, o emocionado. De que finalmente estuviera mostrando interés, después de años de rechazo. No podía pensar que unas cuantas lágrimas y declaraciones de amor desharían años de daño, dolor y resentimiento. Le dije que no estaba interesado en su atención impulsada por los celos. Que no quería un afecto que solo aparecía porque tenía miedo de perderme con alguien más. Quería a alguien que realmente me deseara de manera consistente, que me deseara por ser quien soy. No porque alguien más validara mi valor. Y esa persona, claramente no era ella, y nunca lo había sido. Pero Lauren no se rindió después de esa confrontación inicial. Y honestamente, una parte de mí esperaba que lo hiciera. Ella redobló sus esfuerzos. Empezó a hacer intentos para recuperarme, para demostrarme que hablaba en serio sobre desearme. Y sobre arreglar nuestro matrimonio. Lo primero que noté fue que, de repente, después de 7 años de rechazarme, Lauren estaba iniciando la intimidad. Y no me refiero a que solo estuviera siendo más receptiva, o abierta a mis insinuaciones. Me refiero a que estaba iniciando activamente. Lo cual era algo que no había hecho en todo nuestro matrimonio, ni siquiera en los primeros años. Cuando supuestamente las cosas estaban bien. Intentaba besarme cuando llegaba a casa del trabajo. Me tocaba cuando estábamos en la misma habitación, poniendo su mano en mi brazo o mi espalda. Pasando sus dedos por mis hombros, encontrando excusas para el contacto físico. Sugería que nos fuéramos a la cama juntos, diciendo cosas como: vamos a la cama temprano esta noche, con una mirada significativa. Que dejaba claro que no estaba hablando de dormir. Era discordante e incómodo, porque era un cambio de 180 grados. Respecto a cómo había estado actuando durante años. También empezó a vestirse diferente. Y esto fue particularmente obvio, porque Lauren había pasado los últimos años viviendo básicamente en ropa cómoda y práctica. Pantalones deportivos y camisetas por la casa. Ropa básica de trabajo cuando iba a la oficina. Nada que sugiriera que estaba tratando de ser atractiva, o cautivadora. Pero de repente, estaba usando ropa, que yo sabía que ella sabía, que yo solía encontrar hermosa. Vestidos que mostraban su figura. Blusas un poco más escotadas. Jeans que le quedaban bien, en lugar de los holgados y cómodos que solía usar. Empezó a maquillarse, incluso cuando solo nos quedábamos en casa. Arreglándose el cabello en lugar de simplemente recogerlo en una cola de caballo, y usando perfume. Era como si se estuviera preparando para una cita. Excepto que solo estábamos sentados en nuestra propia casa. El esfuerzo era obvio y deliberado, y me hacía sentir incómodo, porque se sentía performativo. Como si estuviera interpretando un papel, en lugar de ser genuina. Los cambios se extendieron a otras áreas también. Lauren empezó a cocinar mis comidas favoritas, cosas que sabía que me gustaban. Pero que no había preparado en años. Tenía la cena lista cuando yo llegaba a casa del trabajo o del gimnasio, la mesa puesta. Velas encendidas, como si intentara crear algún tipo de atmósfera romántica. Sugería que comiéramos juntos y realmente habláramos, preguntándome sobre mi día. Intentando tener conversaciones como si fuéramos una pareja normal. En lugar de dos personas que apenas se hablaban. Sugería que viéramos películas juntos en el sofá. Como solíamos hacer en los primeros días de nuestra relación. Y se acurrucaba junto a mí, ponía su cabeza en mi hombro, y me tomaba de la mano. Todo este afecto físico y atención. Que había estado completamente ausente de nuestro matrimonio durante años. De repente se estaba ofreciendo libremente, y se sentía mal. Se sentía forzado y falso.
Como si estuviera siguiendo algún tipo de guión sobre cómo ser una esposa amorosa. En lugar de sentir realmente esas cosas. Estaba constantemente diciéndome que me amaba, múltiples veces al día. Se sentía excesivo y desesperado. Era como si ella pensara, que si lo decía suficientes veces, yo empezaría a creerlo. O que las palabras, de alguna manera, arreglarían lo que estaba roto entre nosotros. Seguía diciendo que quería hacer que nuestro matrimonio funcionara. Que estaba comprometida a arreglar las cosas, que sabía que se había equivocado. Y quería hacerlo mejor. Se disculpaba repetidamente por cómo había sido, diciendo que lamentaba haberme rechazado. Que lamentaba haberme hecho sentir no deseado, que lamentaba no haber sido una mejor esposa. Las disculpas sonaban vacías, porque no estaban acompañadas de ningún reconocimiento real del daño que había hecho. Ni de ninguna explicación de por qué había actuado de la manera en que lo hizo, durante 7 años. Lauren sugirió que fuéramos a terapia de pareja, lo cual era algo que yo había propuesto años antes. Cuando nuestros problemas de intimidad recién comenzaron. En ese entonces ella lo descartó, diciendo que no necesitábamos terapia. Que podíamos resolverlo nosotros mismos. Pero ahora, de repente, estaba totalmente a favor. Dijo que encontraría un terapeuta, programaría las citas, y haría lo que fuera necesario. Para salvar nuestro matrimonio. Estaba dispuesta a ir a terapia, dispuesta a trabajar en nuestros problemas, dispuesta a esforzarse. Pero solo ahora que pensaba que me estaba perdiendo. ¿Dónde estaba esta disposición hace años, cuando realmente podría haber marcado una diferencia? Como parte de sus esfuerzos para recuperarme, Lauren sacó el tema de tener hijos. Dijo que, si yo todavía quería ser padre, podíamos empezar a intentarlo. Dijo que ahora estaba lista, que entendía lo importante que era para mí, y que quería dármelo. Habló sobre cómo podíamos empezar a intentarlo inmediatamente. Cómo podíamos buscar tratamientos de fertilidad si los necesitábamos. Ya que ambos estábamos en nuestros 40 años ahora, cómo podíamos hacer que funcionara. A pesar de que éramos mayores de lo ideal. Estaba diciendo todas las cosas que yo desesperadamente quise escuchar durante 7 años. Ofreciéndome la única cosa, que había deseado más que cualquier otra, en nuestro matrimonio. Y eso, me puso furioso en lugar de hacerme feliz. El problema con todos estos esfuerzos, era que se sentían completamente insinceros. Se sentía como si Lauren estuviera interpretando el papel de una esposa amorosa y atenta. Porque tenía miedo de perderme. No porque realmente hubiera tenido algún tipo de cambio de corazón genuino. Y yo no podía quitarme la sensación de que, si otra mujer no hubiera estado en escena, absolutamente nada de esto estaría pasando. Nada habría cambiado, porque ella había estado perfectamente contenta con cómo estaban las cosas. Hasta que percibió una amenaza. Cuanto más observaba el comportamiento de Lauren durante esas semanas, más claro me quedaba lo que realmente estaba sucediendo. Me di cuenta de que Lauren nunca me había deseado de la forma en que yo la deseaba. Y probablemente nunca lo hizo, ni siquiera al principio de nuestra relación. Cuando realmente pensaba en ello. Incluso en esos primeros años de matrimonio, cuando las cosas supuestamente estaban bien. Yo había sido quien iniciaba la intimidad la mayor parte del tiempo. Yo había sido quien planeaba las citas, y trataba de mantener vivo el romance. Yo había sido quien expresaba deseo y afecto. Lauren había sido receptiva a mis esfuerzos, pero rara vez había tomado la iniciativa por su cuenta. Yo simplemente había estado demasiado enamorado, y demasiado esperanzado sobre nuestro futuro. Como para ver el patrón con claridad. Se había casado conmigo porque yo era estable, confiable, y un buen proveedor. Alguien que le daría una vida cómoda y segura. Pero nunca había sentido pasión por mí. Nunca me había deseado genuinamente a nivel físico, de la forma en que yo la deseaba a ella. Nunca había querido las mismas cosas que yo quería, como una conexión íntima cercana, y tener hijos. Había estado contenta de tenerme cerca, siempre y cuando yo me mantuviera en mi lugar. Siempre y cuando no pidiera demasiado, siempre y cuando no causara problemas.
o hiciera demandas que la incomodaran. Cuando empecé a pedir más intimidad, cuando saqué el tema de tener hijos, me había salido de lo que ella quería del matrimonio. Y fue entonces, cuando empezó el rechazo. El rechazo no se trataba de que ella estuviera cansada, estresada, o de que tuviera una libido baja. Se trataba de control. Se trataba de mantenerme en un lugar donde yo estuviera proveyendo para ella. Y dándole la vida estable que quería. Sin que ella tuviera que darme a cambio las cosas que yo quería. Como intimidad física y una familia. Mientras yo aceptara las migajas de afecto, que ella decidía darme, y no presionara por más. Todo estaba bien desde su perspectiva. Pero ahora que yo tenía opciones, y que otra mujer estaba mostrando interés, de repente, yo volvía a ser valioso para ella. Significaba que Lauren nunca había sido honesta conmigo, sobre lo que quería o no quería. Significaba que yo había desperdiciado años de mi vida, 7 de ellos. Particularmente miserables, con alguien que en realidad no deseaba las mismas cosas que yo quería. Pero que no estaba dispuesta a ser honesta al respecto. Pero por muy dolorosas que fueran todas esas realizaciones, había un problema que dolía más que todo lo demás. Una cosa que no podía superar, sin importar cuánto intentara Lauren arreglar las cosas ahora. No teníamos hijos. Yo tenía 42 años, Lauren 40, y no teníamos hijos. Eso podría no parecer gran cosa para algunas personas, pero para mí, lo era todo. Ahora, ambos estábamos en nuestros 40 años, mucho más allá de la edad ideal para tener hijos. Había investigado lo suficiente a lo largo de los años, para saber lo que eso significaba. Para las mujeres, la fertilidad cae significativamente después de los 40. Las posibilidades de quedar embarazada de forma natural disminuyen drásticamente. Los riesgos de complicaciones durante el embarazo y el parto aumentan sustancialmente. Las probabilidades de problemas genéticos y defectos de nacimiento se elevan. Incluso si empezáramos a intentarlo inmediatamente. Incluso si Lauren hablara completamente en serio sobre tener hijos ahora. Seguiríamos enfrentando una batalla cuesta arriba. Podríamos necesitar costosos tratamientos de fertilidad como la FIV, que no garantizan funcionar. Y pueden costar decenas de miles de dólares. Podríamos enfrentar múltiples abortos espontáneos, o intentos fallidos. Podríamos pasar años intentándolo, y nunca tener éxito. E incluso si lográramos tener un hijo, yo tendría mediados de los 40 para cuando el bebé naciera. Estaría en mis 60 cuando mi hijo todavía estuviera en la escuela secundaria. Y posiblemente en mis 70, antes de que fueran adultos totalmente independientes. La ventana para tener la familia que siempre había querido. De la forma en que siempre la había imaginado, esencialmente se había cerrado. Y había pasado esa ventana, esos años dorados desde mis 30 y tantos, hasta mis primeros 40. Cuando tener hijos habría sido más fácil, más seguro y más natural, en un matrimonio con una mujer. Que nunca iba a darme hijos, pero que tampoco iba a ser honesta al respecto. Y ahora, después de todos esos años de mentiras, retrasos y excusas. Ella de repente decía que estaba lista para tener hijos. Estaba ofreciendo empezar a intentarlo inmediatamente, hablando de tratamientos de fertilidad. Actuando como si esto fuera algo que todavía pudiéramos hacer juntos. Esa realización me llenó de rabia y resentimiento. Incluso si su oferta era genuina, no podía perdonar lo que había hecho. No podía perdonar los años de manipulación. Y, de todos modos, no creía que su oferta fuera genuina. Sentía que estaba diciendo lo que creía que yo quería escuchar, para conseguir que me quedara. De la misma forma en que lo había estado haciendo durante años. La única diferencia ahora, era que tenía miedo de perderme. Así que, estaba dispuesta a decir cualquier cosa, a prometer cualquier cosa. Con tal de mantenerme a su lado. El resentimiento que sentía envenenó todo, hasta el punto de que no podía aceptar nada de Lauren. Sin sentir enojo. Intenté por unas semanas darle una oportunidad real a sus esfuerzos. Quería ser justo.
Darle una verdadera oportunidad para demostrar que esto no era solo una reacción a los celos, sino un deseo genuino de arreglar lo que estaba roto entre nosotros. Pero mi corazón no estaba en ello. Cuando teníamos intimidad, no sentía nada. No había conexión, ni pasión, ni sensación de cercanía o amor. Me sentía muerto por dentro cuando se trataba de Lauren. Esa es la mejor forma en que puedo describirlo. El amor que una vez había sentido por ella, la atracción, la esperanza por nuestro futuro juntos. Todo eso había sido asesinado, a lo largo de esos años de rechazo, decepción y promesas rotas. Lo que quedaba, era solo resentimiento y enojo. Lloré el matrimonio que pensé que iba a tener, la sociedad que había imaginado. La familia que nunca construiríamos, y la vida juntos, que había resultado ser una mentira. Pero no lloré, específicamente, por la pérdida de Lauren. Me di cuenta, durante esas semanas de intentar darle una oportunidad a sus esfuerzos, de que algunos daños no se pueden reparar. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar, sin importar cuánto esfuerzo pongas en intentar repararlas. No puedes construir una relación saludable, sobre una base de resentimiento, confianza rota e incompatibilidad fundamental. El matrimonio había terminado, incluso si todavía estábamos técnicamente casados. Había terminado hacía mucho tiempo. Probablemente años antes de que yo lo admitiera completamente ante mí mismo. Los esfuerzos de Lauren por arreglar las cosas ahora, no cambiarían eso. Simplemente estaban haciendo más evidente, que necesitábamos terminar esto oficialmente. Y seguir adelante con nuestras vidas por separado. Decidí divorciarme de Lauren. Lo pensé durante semanas, sopesando los pros y los contras. Considerando si había algún camino a seguir, que no implicara terminar nuestro matrimonio. Pero cada camino que podía ver, que implicara quedarme con Lauren, conducía a más resentimiento. A más infelicidad, y a más años desperdiciados. En una relación que nunca sería lo que yo necesitaba que fuera. Consulté a un abogado de divorcios, para entender lo que implicaría el proceso. Habíamos estado casados durante 10 años, así que no iba a ser simple. Pero tampoco era tan complicado como podría haber sido. No teníamos hijos, lo que significaba que no habría batallas por la custodia. Ni negociaciones de manutención infantil. Éramos dueños de una casa juntos, teníamos cuentas bancarias conjuntas. Y teníamos activos que necesitarían ser divididos, pero nada insuperable. El abogado me explicó que, en nuestro estado, probablemente estaríamos ante una división de bienes relativamente directa. Vender la casa y dividir las ganancias, además de dividir nuestros ahorros y cuentas de jubilación. Yo debería pagar manutención conyugal por un periodo de tiempo. Ya que estaba ganando significativamente más que Lauren después de mis recientes ascensos. Pero no sería permanente, ya que ambos habíamos estado trabajando durante todo el matrimonio. El abogado redactó los papeles de divorcio, y yo los revisé cuidadosamente, asegurándome de que todo estuviera en orden. Esto realmente estaba sucediendo. Estaba terminando mi matrimonio de 10 años. Finalmente estaba tomando el control de mi vida, y tomando una decisión que era correcta para mí. En lugar de simplemente aceptar las migajas de afecto y atención, que Lauren decidiera darme. Hice que le entregaran los papeles de divorcio a Lauren en la casa, un sábado por la mañana. Yo no estaba allí cuando sucedió, porque no podía enfrentar esa conversación en persona. Había mudado algunas de mis pertenencias esenciales a la casa de un amigo donde me estaba quedando temporalmente. Y había arreglado que el notificador entregara los papeles, mientras yo estaba fuera. Cuando regresé a la casa más tarde ese día para buscar más de mis cosas, Lauren estaba allí. Y claramente había estado llorando. Los papeles de divorcio estaban en la mesa de la cocina. Y ella me miró con una expresión de completa conmoción y devastación. Me preguntó si hablaba en serio, si realmente quería terminar nuestro matrimonio. Le dije que hablaba absolutamente en serio, que lo había pensado cuidadosamente. Y que esto era lo que necesitaba hacer.
Empezó a llorar más, diciendo que no podía creer que me estuviera rindiendo con nosotros. Que ella había estado haciendo esfuerzos para arreglar las cosas. Que me amaba y quería hacer que nuestro matrimonio funcionara. Me rogó que lo reconsiderara, que le diera más tiempo para demostrar que había cambiado. Que fuéramos a terapia de pareja, antes de tomar una decisión tan drástica. Pero yo había terminado. Le dije que sus esfuerzos eran demasiado poco y demasiado tarde. Que había tenido años para preocuparse por nuestro matrimonio, y había elegido no hacerlo. Le dejé claro que no estaba interesado en darle más oportunidades. Ahora que tenía miedo de perderme. Durante las semanas siguientes, Lauren intentó todo lo que se le ocurrió para hacerme cambiar de opinión sobre el divorcio. Llamaba y enviaba mensajes de texto constantemente, dejando largos mensajes de voz sobre cómo lo sentía, cuánto me amaba. Como sabía que se había equivocado pero quería arreglarlo. Apareció en la casa de mi amigo donde me estaba quedando, rogando hablar conmigo. Y llorando en la puerta, hasta que acepté tener una conversación, solo para lograr que se fuera. Contactó a mis padres, intentando que me convencieran de reconsiderarlo. Diciéndoles que ella quería salvar nuestro matrimonio. Y que no entendía por qué yo estaba siendo tan terco. Sugirió terapia de pareja de nuevo, terapia individual para ambos. O una separación de prueba en lugar de un divorcio. Cualquier cosa que mantuviera la puerta abierta, en lugar de cerrarla permanentemente. Incluso volvió a sacar el tema de tener hijos. Diciendo que podíamos empezar a intentarlo inmediatamente. Y que estaría dispuesta a hacer tratamientos de fertilidad si era necesario. Pero nada de eso me conmovió. Cada intento desesperado que hacía, solo reforzaba que yo estaba tomando la decisión correcta. Si a ella le hubiera importado tanto nuestro matrimonio hace años. Si hubiera puesto siquiera una fracción de este esfuerzo. Cuando yo le rogaba por intimidad y le pedía tener hijos, no estaríamos en esta situación. Pero a ella no le había importado entonces. Solo le importaba ahora, porque me estaba perdiendo. Y esa, no era una razón lo suficientemente buena, como para quedarme. El proceso de divorcio avanzó. Pasamos por una mediación, para dividir nuestros bienes. Vendimos la casa, y dividimos las ganancias. Dividimos nuestros ahorros y cuentas de jubilación, según lo delineado por el abogado. Acepté pagar manutención conyugal por 3 años, lo cual parecía justo. Dada la duración de nuestro matrimonio, y la disparidad de ingresos. Firmamos todos los papeles, pasamos por todos los procesos legales, y en unos pocos meses. Nuestro matrimonio de 10 años, había terminado oficialmente. Era un hombre divorciado a los 42 años, soltero por primera vez en más de una década. Comenzando mi vida de nuevo, de formas en las que nunca esperé tener que hacerlo. Era aterrador, triste, y liberador, todo a la vez. Lloré la pérdida del futuro que había imaginado, de la familia que había querido. Y de los años que había invertido en una relación que, en última instancia, fracasó. Pero también me sentí libre, como si me hubieran liberado de una prisión. En la que había estado viviendo durante años. Podía construir una nueva vida bajo mis propios términos. Encontrar a alguien que realmente quisiera las mismas cosas que yo quería, y tal vez. Todavía tener la familia que siempre había soñado. Incluso si se veía diferente a como lo había planeado originalmente. Después de que finalizó el divorcio, me enfoqué en construir la vida que realmente quería. En lugar de aquella con la que me había estado conformando. Continué haciendo ejercicio, y manteniendo la transformación física que había logrado. Seguí avanzando en mi carrera, asumiendo nuevos retos y oportunidades. Salí casualmente, conociendo mujeres a través de amigos, de aplicaciones de citas. Y de actividades sociales. Fui abierto sobre lo que quería, una conexión genuina con alguien que me deseara, y eventualmente. Una familia. No tenía prisa por saltar a otra relación seria. Porque quería asegurarme de elegir a la persona correcta esta vez. Alguien cuyas acciones coincidieran con sus palabras. Alguien que quisiera el mismo futuro que yo quería.
Eventualmente, exploré una relación con la mujer del gimnasio. Habíamos mantenido nuestra amistad durante todo mi divorcio. Y una vez que estuve oficialmente soltero, empezamos a salir. Ella era más joven, 33 años frente a mis 42. Y había sido honesta desde el principio sobre que quería tener hijos algún día. Esa relación no funcionó a largo plazo por otras razones. Pero me demostró que había mujeres ahí afuera que realmente me deseaban. Que eran honestas sobre lo que querían, que no jugaban juegos, ni manipulaban. Ni me mantenían atado con falsas promesas. Mirando hacia atrás en mi matrimonio con Lauren, puedo ver claramente ahora lo que no podía ver cuando estaba en medio de ello. Éramos fundamentalmente incompatibles, en formas que importaban profundamente. Yo quería intimidad, pasión, conexión física, y ella no, o al menos no conmigo. Yo quería hijos, quería ser padre, quería criar una familia. Y ella no. Pero mintió al respecto durante años, en lugar de ser honesta. Y dejarme tomar una decisión informada, sobre si quedarme o no. El matrimonio estaba construido, sobre una base de necesidades insatisfechas y deshonestidad. Y nunca iba a sobrevivir a largo plazo. El repentino interés de Lauren en mí, después de 7 años de rechazo. No era una señal de que las cosas se pudieran arreglar. Era solo la prueba de que ella solo me valoraba, cuando pensaba que podría perderme. Lo cual no es amor. El amor verdadero no espera a que alguien más muestre interés antes de empezar a preocuparse de repente. El amor verdadero no rechaza a alguien durante años, para luego esperar que esté agradecido cuando finalmente decides mostrar afecto. El amor verdadero no miente sobre querer hijos, desperdiciando los mejores años de alguien. No odio a Lauren, pero tampoco me arrepiento de haberme divorciado de ella. Me demostró quién era, a través de sus acciones a lo largo de 7 años, y finalmente elegí creerle. Y actuar en consecuencia. Supongamos que estás viendo esto, y estás en una situación similar. Viviendo en un dormitorio muerto, siendo rechazado constantemente por tu pareja. Siendo engañado sobre tener hijos, u otros objetivos de vida primordiales. En ese caso, quiero que escuches esto, mereces algo mejor. Mereces estar con alguien que realmente te quiera, que te desee, que sea honesto contigo. Y que comparta tu visión para el futuro. No desperdicies años de tu vida esperando a que alguien cambie. Cuando te han demostrado una y otra vez, a través de sus acciones, que no lo harán. No dejes que el miedo a empezar de nuevo te mantenga atrapado en una situación que te hace miserable. No dejes que el repentino interés de alguien, después de años de negligencia, te convenza de que las cosas serán diferentes. Porque, si solo les importa cuando creen que te están perdiendo, eso no es amor real. Elígete a ti mismo. Elige tu felicidad. Elige tu futuro. Es aterrador, y es difícil, y podría significar empezar de nuevo, de formas que nunca esperaste. Pero vale la pena. Te prometo, que vale la pena. Gracias por escuchar mi historia. Espero que ayude a alguien allá afuera, a tomar la decisión que necesita tomar. Para su propio bienestar y felicidad.